Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola amigo, muy buenas noches. Muy bien, muy feliz de estar aquí compartiendo otro sábado en la noche contigo para poder dialogar y discutir esos temas que nos encantan y que nos fascinan. Antes que nada, como siempre lo hago mención, agradecer a la gente que está con nosotros sábado tras sábado y a la que se va sumando también por consumir nuestro contenido, por estar viéndonos, por estar apoyándonos, dejándonos su reacción o su comentario positivo sobre los episodios que tocamos aquí. Y bueno, por otra parte, Manu, estoy muy feliz de poder tener un tema nuevo con el cual podamos dialogar y podamos conocer y adentrarnos en estas cosas que a veces nos dejan un poco estupefactos dentro del mundo de lo desconocido, dentro de esas sombras que a veces no se ven a simple vista por tonta oscuridad, pero que pues bueno, siempre terminan saliendo a la luz, ¿no? El capítulo de esta semana, Ricardo, es un tanto peculiar, ya que si bien hemos dicho que todo lo que lleve como título desconocido es de nuestro agrado para poder platicar y compartir en esta mesa una historia, así como nuestros puntos de vista. En esta ocasión, repito, el capítulo de este fin de semana creo que se aleja un poco de lo convencional, al menos para Miedos Nocturnos. Te hago la siguiente pregunta, Ricardo, de pura casualidad, ¿has escuchado del hombre que intentó vender la luna? Bueno, del nombre no sabía exactamente quién se llamaba, solamente llegué a escuchar en algún momento, o a verlo, mejor dicho, en algunos clips de Face, de YouTube, que sí hubo alguien que intentó vender la luna. Sí tengo cierto conocimiento sobre el tema, a lo mejor no tan a fondo de por qué lo tomó a llevar a tener esta decisión, pero que sí hubo alguien que se adjudicó nuestro satélite natural que vemos cada noche en el cielo. Entonces no puedo decir que esté 100% informado, pero creo que pues, es un tema que ha salido a tema de conversación con mucha gente que conozco, ¿no? Pero como algo más risible, tal vez, por decirlo así, algo más compadecible, no sé, pensando lo que suena hasta absurdo, es solamente imaginarlo, pero la realidad es que pasó, y creo que el hecho de que haya existido un antecedente de estos también te habla de que no estamos ajenos como a escuchar cualquier tipo de situación o circunstancias que, por más risible que parezca, sí sucedieron en la vida real, y creo que este es uno de ellos. Si me permite, Ricardo, déjame compartirte la introducción sobre este tema, repito, un tanto peculiar. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al cielo con anhelo, soñando con conquistar lo inalcanzable, con poseer lo que nunca fue suyo. Pero entre visionarios y lunáticos, hay quienes han llevado la ambición más allá de la cordura, trazando líneas invisibles sobre territorios imposibles. Dennis Hope, un hombre que decidió reclamar lo que pertenece a la eternidad, la luna. Con un simple acto burocrático, convirtió la desmesura en negocio, vendiendo parcelas de polvo y sombras a aquellos que creían en su fantasía. Pero, ¿qué es más terrorífico? ¿La osadía de quien se cree dueño del cosmos o la credulidad de quienes compran un pedazo de la noche? Porque en este mundo, la avaricia no tiene fronteras y el absurdo no conoce los límites. Acompáñenos en este viaje entre la locura y la genialidad, donde el engaño se viste de legalidad y la ambición se alza hacia las estrellas. Y justamente para poder empezar de manera oficial, Ricardo, me gustaría hacerlo con el primer pilar, y en este caso es cómo surgió esta lunática idea. Dennis Hope tenía un empleo que,
a simple vista, parecía ordinario. Era agente inmobiliario y de hecho, creo que todavía lo es. Pero su negocio está lejos de ser convencional. No vende casas, apartamentos, ni terrenos en la Tierra. Su catálogo incluye parcelas en la Luna, Marte, Mercurio, Venus y hasta en las lunas de Júpiter. Es un mercado de lo celestial, un traficante de sueños interplanetarios. ¿Cómo logró hacer fortuna vendiendo tierras en mundos inalcanzables? Con desparpajo, astucia y una estrategia comercial tan absurda como brillante. Todo surgió de la desesperación. Dennis Hope había probado suerte en innumerables trabajos. Soñaba en primer lugar con ser actor, pero cada audición terminaba en un nuevo rechazo. Se ganaba la vida como ventrílocuo en decadentes espectáculos de variedades que apenas sobrevivían en polvorientos pueblos de Estados Unidos. En 1980, su vida dio un vuelco. Se divorció y perdió lo poco que tenía. Una noche, mientras conducía sin rumbo, observó los carteles de venta y alquiler que adornaban varias propiedades. Se dijo a sí mismo que, si tuviera algunas tierras para vender o hipotecar, sus problemas podrían resolverse por un buen tiempo. Sumido en sus pensamientos, alzó la vista al cielo y allí estaba la luna, brillante y majestuosa. Entonces, la risa lo sacudió. La idea era tan absurda y perfecta que tuvo que decirla en voz alta, para escucharla, para darle forma. En la luna había una infinidad de terrenos, y él se encargaría de venderlos. En primera instancia, Ricardo, creo que toda idea siempre pasa en algún momento de nuestra vida donde tal vez no nos está yendo tan bien. En esos momentos de soledad, de melancolía e incluso de desesperación por saber qué haremos el día de mañana, y no de una forma global, simplemente qué comeremos el día de mañana, cómo nos vamos a retirar, de qué vamos a depender en nuestra vida. Y creo que en estos momentos para Dennis Hope, la luna, nuestra estación, nuestro satélite natural, fue un gran motivante, no solamente para inspirarse, sino para incluso pensar que la luna podría ser un terreno a destacar, no solamente por lo grande que es, por lo majestuoso, y obviamente también por ciertos comportamientos en cómo nos afecta, sino también en poder vender un trozo, un pedazo, un terreno en la luna. Me encantaría saber tu opinión, Ricardo, sobre este primer apartado. Sí, creo que de entrada ya tenemos muy marcado cómo surge esta incertidumbre de qué hacer, ¿no? O sea, creo que muchas personas en la vida adulta las pasamos, ¿no? De no tener como muy en claro qué nos vamos a afrontar mañana, qué vamos a encontrar, cómo vamos a sobresalir, ¿no? Y como pues, lo mencionas, la desesperación es un factor muy importante para poder acatar y atacar ciertas posibilidades o ciertos márgenes de maniobra. Se me hace un poquito absurdo en muchos aspectos que sea ya quedándose sin nada cuando volteas a buscar un parámetro de cómo avanzar, de cómo funcionar, ¿no? Y encontrando en un objeto que está a miles de kilómetros de distancia de donde estamos nosotros asentando el suelo, los pies en el suelo, perdón, al espacio, pues creo que también desde ahí sonaba ya algo burdo, pero bueno, estamos hablando de alguien que supo romperla de algún modo u otro, como lo mencionaste en la introducción, a base de engaños y a base de, pues yo creo que de labia, ¿no? Entonces, creo que de esta parte, con esta pequeña introducción que nos estás dando para adentrarnos en el tema, creo que ya vamos entendiendo cómo va a irse manejando estas situaciones con Dennis. Pero sí, creo que sí, la desesperación lo llevó a mirar muy alto, y creo que demasiado alto, porque no se fue solamente al monte Everest, sino que rebasó los límites que a veces son incomprendidos por el ser humano y que no todos están preparados para llegar. Para poder continuar con esta narrativa, Ricardo, un tanto lunática, creo que es la mejor palabra, la mejor frase que podemos adaptar para este episodio,
me gustaría hacerlo con el plan perfecto. ¿Cómo es que estamos hablando de este tema en Miedos Nocturnos? Creo que a continuación vamos a destacar por qué muchas personas pudieron ceder a este gran negocio que obviamente, pues sí, es lunático en todos los sentidos. Antes de poner en marcha su plan, Dennis Hobbs se sumergió en el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en exploración y utilización del espacio ultraterrestre, conocido simplemente como el Tratado del Espacio de la ONU. Allí, en el artículo 2, encontró la clave. El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. Las palabras eran claras, pero había algo intrigante. Se hablaba de naciones, de países, pero no de individuos. Hobb interpretó esto como un vacío legal y decidió aprovecharlo. Para curarse en salud, envió cartas a la ONU, al gobierno de los Estados Unidos y la Unión Soviética, notificándolos de su intención de vender terrenos lunares. Nadie respondió. Nadie se tomó en serio al, valga la redundancia, lunático. Ese silencio, esa falta de oposición oficial fue todo lo que necesitó. Si no estaba prohibido, entonces estaba permitido. Con esa convicción, lanzó su negocio, y no fue el único que creyó en su visión. En las siguientes 4 décadas, millones de personas se sumaron a su delirio y compraron parcelas en la Luna, convirtiendo su locura en una fortuna. Antes de poder proseguir, cabe destacar que muchas personas ordinarias como nosotros, creo que tal vez podríamos caer en ello, pero también llama mucho la atención las personas famosas que tienen algún poder dentro de lo político, que tienen alguna popularidad en cuestión actoral o de artistas, ya que entre esas tantas personas justamente destacan 3 expresidentes de Estados Unidos como James Carter, Ronald Reagan y George Bush, celebridades de Hollywood como Clint Eastwood, Tom Hanks, George Lucas, Tom Cruise y John Travolta. Cabe destacar, Ricardo, antes de poder proseguir ahora sí de cómo es que su negocio pudo ser funcional y traerle los millones que él mismo comenta que los tuvo, los tiene y los seguirá teniendo, como estas celebridades que nos llaman mucho la atención por el poder social que tienen, cómo pudieron caer en este negocio, vaya, ¿no? Y me llama mucho más la atención este tema de Tom Cruise y John Travolta, ya que como sabemos ellos pertenecen a una secta, religión, grupo, donde algunos ideales también son para debatir, ¿no? En este caso de la cienciología, pero también queda mucho que destacar y tal vez para otro capítulo. Pero, para no desviarnos del tema, me gustaría saber tu opinión respecto a este tema, porque igual, fíjate que yo no tenía en cuenta que justamente había un tratado, ¿cómo lo llamaron? El Tratado del Espacio de la ONU, pero pues ya analizando la situación creo que es más que obvio que tendría que existir, pero ante la ignorancia de su servidor, por ejemplo, al momento de escribir este capítulo no tenía ninguna idea, pero creo que son muchas cosas que poco a poco podemos hablar. Repito, Ricardo, ¿cuál es tu opinión sobre este apartado? Sí, yo creo que hay que empezar primero por el apartado de lo de la ONU sobre el tratado. No se me hace extraño, se me hace un poquito curioso en este aspecto. Yo creo que más que nada planteándonos en el aspecto de que surge a raíz de la carrera que tenían tanto Estados Unidos como Rusia, esta carrera por el espacio, por exponenciar la industria espacial para poder explorar los rincones más recónditos del universo amplio en el que estamos existiendo. Entonces, tomando en cuenta eso, hay que retomarlo y lo vuelvo a decir, por esa parte es que se puso exactamente este tratado, también para que la gente lo pueda comprender, porque sí suena un poquito ridículo ya en nuestros días, donde ya se hace una exploración de las zonas espaciales mucho más fuerte, mucho más interesante y mucho más dura, pero con otros equipos, ya no con gente, ya no con personas viajando hacia otros planetas, ¿no?
Entonces ya incluso hasta sin seres de vida, sino simplemente con robótica. Pero hay que recordar en qué años se estuvo estableciendo esto para que se pudiera poder asentar de manera contractual, ¿no? Que a final de cuentas, como tú me lo mencionaste, quedó como un vacío legal. Ahora la segunda, el no recibir respuesta de parte de ninguna institución de las que les mandó la carta, ni por la ONU, ni el gobierno de Estados Unidos, ni por nadie. O sea, te habla lógicamente de que la idea iba a ser solamente algo banal, ¿no? Algo como de que pudiera a lo mejor cometerlo, ¿no? Pudiera conseguir su objetivo de vender los terrenos de la luna o no, unas parcelas, como tú lo mencionas. Y pues lógicamente, como tú lo dijiste, o sea, el vendedor lunático de terrenos, ¿a quién le va a querer comprar, no? Y estamos viendo que aquí hay una amplia gama de celebridades que fueron en su momento, de personas que fueron en su momento muy importantes, o que son actualmente en estos días muy importantes, que pudieron comprarle. A mí me sorprende de George Bush, o sea, realmente sí, de Ronald Reagan también, o sea, porque históricamente son presidentes que han mantenido mucho no sé, como la sintaxis, la sapiencia para poder tener un buen gobierno dentro de su estado, como los Estados Unidos. Y tú lo pusiste bien en la mesa, Tom Cruise y John Travolta, no es de sorprender porque, bueno, al estar asociados a una, no sé si llamarlo religión, pero bueno, al pertenecer a una religión en particular, pues todo se sorprende porque también son personas que han sido muy apoyadas con ciertas ideas, que no son ni siquiera elitistas, sino que son muy rebuscadas al momento de asentarlas. Entonces, no sé, creo que a mí aquí lo único que sí me llama la atención es Tom Hanks, dentro de estas celebridades de la farándula, dentro de Hollywood, por, bueno, todo lo que significa, todo lo que refleja, porque, bueno, no sé, no, hay muchas de estas personas como que no tienen el perfil para poder ni siquiera idealizar o aterrizar la posibilidad de que van a comprar un terreno en la luna. O sea, para empezar, ni siquiera se han hecho los viajes espaciales turísticos, como se mencionaban que a futuro podrían llegar a suceder. Y segundo, ¿de aquí a cuándo van a ir a poder adquirir un terreno en la luna para poder siquiera habitarlo? Cuando sabemos que las condiciones en las que se encuentra nuestro satélite natural no las cumplen, ni siquiera están cerca de ser óptimas para poder dar vida. Entonces creo que bueno, lo mismo suena un poco risible, pero los hechos están, y creo que saber que existieron y que pasaron también nos deja una pauta importante para entender cómo es que alguien pueda amasar una fortuna con algo tan simple de pensar como una idea un poco vaga, ¿no? Ahora sí, Ricardo, como lo dije anteriormente, vamos a entrar de lleno de cuál fue la clave del negocio, cuál fue la clave del éxito para que la luna fuera aparentemente un buen lugar para vivir. Hace algunos años tal vez era un poquito inusual pensar eso, pero hoy creo que estamos más cerca que en otras ocasiones, punto y aparte, pero vamos a enfocarnos en la estrategia de Dennis Hope. Una de las claves detrás del éxito de su negocio fue el precio. Se puede acusar a Dennis Hope de muchas cosas, pero no de haber dejado que la avaricia lo consumiera. Cada terreno lunar costaba apenas $24 más impuestos, una suma irrisoria, accesible para casi cualquier persona. Una cantidad lo suficientemente baja como para atentar a quienes querían un regalo excéntrico, una broma o simplemente la ilusión de poseer un pedazo de la luna. Si hubiera sido más ambicioso y elevado el precio, sinceramente, la idea se habría desmoronado. Pero al vender millones de lotes a bajo costo, la balanza se inclinó a su favor. Con esta estrafalaria ocurrencia, acumuló más de $11 millones en ganancias. Según sus propios cálculos, tuvo alrededor de 6 millones de clientes en 193 países, además de negociar en casi 2,000 empresas. En una entrevista de hace una década, afirmó con orgullo: vendimos 611 millones de acres en la Luna, 325 millones de acres en Marte, y entre Venus y Mercurio, unos 125 millones de acres. Y lo más sorprendente, según Hope, única fuente de esta historia, solo 6 clientes reclamaron la devolución de su dinero. Cada compra incluía un título de propiedad, un mapa de ubicación de la superficie lunar y un ejemplar de la Constitución Galáctica. Como buen comerciante, aprovechaba fechas clave de la exploración espacial para lanzar promociones,
2x1 en terrenos lunares o descuentos en parcelas marcianas. Todos estos movimientos los realizó a través del Lunar Embassy, la empresa que fundó y que hasta el día de hoy sigue dirigiendo. Y si algo demuestra que su codicia tenía límites, es que no intentó apropiarse de todo el cosmos. Se conformó con comerciar terrenos de la Luna y algunos planetas del sistema solar. El resto del universo, al menos por ahora, sigue siendo de dominio público. Insisto, creo que este tema se sale de lo usual en miedos nocturnos. Incluso un tema así es inusual para nosotros al comentarlo. Pero fíjate, Ricardo, me gustaría hacer énfasis en su empresa de Lunar Embassy, ya que efectivamente hasta el día de hoy todavía, si ustedes ponen la dirección, ponen el link, lo escriben en su buscador preferido, pueden encontrarlo como la primera opción y hay diferentes precios, hay diferentes planetas obviamente, además del satélite natural de la Luna, pero es muy curioso cómo todavía hasta el día de hoy sigue existiendo este negocio. Pero también de manera primordial y destacar sobre todo que fue muy, a pesar de esta lunática idea, fue muy inteligente en su estrategia, ya que $24 más impuestos, sinceramente, creo que no está nada mal, repito, para una broma, para un regalo excéntrico, o incluso simplemente pensar que realmente el día de mañana puedas llegar con este documento y reclamar tu parcela en la Luna. Pero hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber tu opinión sobre este lunático tema, este lunático negocio. Creo que el hecho de que la página y la empresa sigan funcionando es una parte importante y crucial dentro de esto. Sí, lo que acabas de mencionar es increíble cómo la gente sí lo ha captado y sí lo ha tenido en cuenta como de, venga, que no pierdo nada, son $30 hoy en día, $50, ¿no? O sea, que serían como unos $1,000 para nosotros, ¿no? Trasladando a nuestra moneda nacional. Entonces, digo, sí, creo que también, o sea, creo que por esa parte, a lo mejor por el precio, como una broma queda muy bien, ¿no? No sé, quiero comprarle un pedazo de la Luna a mi mamá y se la llevo, ¿no? O sea, digo, simplemente es algo meramente facultativo, facultativamente como honorario, ¿no? Porque sabes que realmente no es posible. Me sorprende esta parte del script de no, su ambición sí tenía una limitante, ¿no? O sea, pero creo que ya es completamente, no sé, ya no sé si es risible y ya no sé si es como chistoso o simplemente como un plan muy bueno, como alguien que tuvo una buena idea al tener estos vacíos dentro de las legalidades que existen en un país como los Estados Unidos y también una organización como las Naciones Unidas, para poder aprovecharse de estas circunstancias y aparte de hacer un negociazo y amasar una fortuna muy fuerte con precios muy accesibles, porque esa fue su cuestión principal, ¿no? O sea, como su modelo de negocios, vamos a hablarlo veramente como empresarios, fue muy bueno. O sea, la realidad es que no lo aprovechó mal, fue algo que exclusivamente e intelectualmente lo supo trabajar muy bien. Ahora, aparte que pues la gente lo empezó a tomar como dentro de una manera seria, como algo curioso nada más. Está muy interesante poder manejarlo como algo tentativo nada más, algo tentativo para la sociedad, pero sí, o sea, las cantidades que maneja, los números que maneja, las personas, los clientes, es de llamar la atención, o sea, porque son muchos, o sea, tener más de 15 millones de clientes, o sea, es wow, ¿no? O sea, es mucho dinero invertido, aunque sean pocas cantidades. Y creo que esa fue la clave del éxito. O sea, no vendas un producto caro que sabes que no puedes ofrecer cualitativamente y cuantitativamente a la sociedad y que lo puedan tener en sus manos, pero que sí puedan tener la idea mínimo de que son dueños de algo, ¿no? Entonces, creo que sí, hasta esta parte no está siendo más que algo bueno de contar en el aspecto de la inteligencia de Dennis, pero un poco chusco también por el otro lado. Hasta el momento parece que no habría ningún problema, ya que envió cartas a
las organizaciones y países más poderosos del mundo, y obviamente por la idea, tú ya lo dijiste, salió totalmente ignorado. Y obviamente eso fue, pues, un pie, algo importante, algo a destacar para que su negocio fluyera sin ningún problema hasta ahora, ya que curiosamente el dueño del sol fue un problema no tan largo, pero la forma en que solucionó esto es totalmente interesante y solamente como Dennis Hopper lo hubiera hecho de hecho. El sol en algún momento se convirtió en un obstáculo para Dennis Hopper. Si bien él había logrado hacer fortuna vendiendo terrenos lunares y cósmicos, no fue el único que intentó apropiarse de los astros. En Galicia, por ejemplo, una mujer se autoproclamó dueña del sol, pero el más persistente de los opositores a Hopper fue un científico rumano de apellido Pop. En un intento de demostrar el fraude de Hopper, Pop se declaró propietario del sol y envió a Lunar Embassy una factura de $30 millones. Lo más curioso es que, según su razonamiento, esta cantidad correspondía a los años de energía que la Tierra había recibido al astro rey. La respuesta de Hopper no se hizo esperar y fue contundente. Disculpe, señor Pop. Luego de discutir con los propietarios lunares, hemos decidido que no queremos su energía. Por favor, apáguela. Antes también de poner a discusión este apartado, me gustaría agregar un dato nocturno, podríamos decirlo así, ya que uno pensaría que la idea de Dennis Hopper, obviamente de tener propiedades en la luna, habría sido la única persona en pensarlo. Sin embargo, vamos a retomar unos años atrás, porque no fue así. Hopper, justamente, no fue el primer hombre en reclamar la propiedad a la luna. Antes de él, en la década de 1940, hubo un chileno llamado Genaro Gajardo, un abogado que también se autoproclamó dueño de la luna. Sostuvo esta declaración durante décadas, hasta su muerte en 1987. En 1954, se presentó ante un escribano y redactó un acta en la que afirmaba ser el único propietario de nuestro satélite natural. La razón, según se cuenta, era que deseaba ingresar a un club social en Talca, su ciudad natal, y uno de los requisitos para ser miembro era demostrar la posesión de al menos una propiedad a través de una escritura pública. Gajardo, astuto, aprovechaba cualquier oportunidad para hablar de sus planes y ostentaba su título de propietario lunar. Sin embargo, su historia se complicó cuando el Apolo 11 llegó a la Luna en 1969. Para salir del apuro, Gajardo ofreció una salida totalmente elegante. Alegó que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le había enviado una carta solicitando autorización para el alucinaje y que él, sin problemas, había concedido su permiso. Pero, a pesar de sus declaraciones, nunca se halló evidencia de esa carta. En cuanto a Dennis Hopper, aunque vendió parcelas en la luna, no lo hizo con toda la superficie. De hecho, dejó ciertos lugares fuera del negocio. Llamó monumentos a las zonas donde los astronautas habían dejado huella, donde se había realizado investigaciones. Esas áreas, al igual que las reservas naturales y las zonas científicas, no estaban a la venta. Según Hopper, esas zonas debían mantenerse intactas, como testigo del paso del hombre por el satélite. Ricardo, me gustaría saber tu opinión sobre este apartado. En primer lugar, el tema de cómo solucionó su problemática con el dueño del sol, con Pop. Y en segundo lugar, este dato curioso que pues creo que está a la altura de lo lunático que es este tema y a la altura también de las ideas de Dennis Hopper, en este caso de Genaro Gajardo, sobre su idea hace muchos años, y que sin duda salió del apuro de una manera sumamente sencilla. Me gustaría saber tu opinión. Sí, creo que lunática sería la definición de esta travesía que estamos viviendo hoy. Porque nos encontramos con que también hay gente más, no sé, lo suficientemente
no sé, con un poco de falta de cordura, o de imaginación o de ambición, ¿no? Que creo que no es el caso de Genaro, ¿no? Específicamente en el chileno que quería adjudicarse la luna, simplemente para tener como un escalafón social, ¿no? O sea, pertenecer a un club que creo que es muy adopto de la época, que eran muy populares, estar en algunos clubes sociales para poder tener cierto prestigio, ¿no? Es fascinante también cómo la misma gente se trata de dar cuerda y ánimos y poder mantenerse dentro de estas, diciendo que tienen los títulos de propiedad, o que ellos son los primeros que se declararon dueños de tal cosa, en este caso del Sol, de la Luna, de Marte, de Venus, de lo que sea, ¿no? Entonces, sí hay como ciertas connotaciones muy, muy extrañas, ¿no? Hasta un poquito chuscas. Eso de que le haya escrito Richard Nixon justamente al chileno para que le dijera, ¿sabes qué? Déjame aterrizar en la luna, ¿no? Déjame aterrizar en tu luna. O sea, como que no queda muy, muy ad hoc. O sea, como que sí te das cuenta de que simplemente fue un argumento para no dejar de perder la credibilidad, ¿no? Pues más aparte siendo abogado. Y del lado contrario, cuando Hop reclama el Sol y quiere sacar una ventaja, una fortuna a una empresa que sí está funcionando, por decirlo, como una inmobiliaria de bienes raíces lunares y de otros planetas, pues entiendes perfectamente por dónde va el asunto. Simplemente no es que se quiera declarar como el dueño del Sol, es quiero sacar un beneficio económico. Y creo que la respuesta hasta a mí me agradó, se me hizo muy agradable, diciéndole así, pues no, disculpe, no queremos su luz, o sea, su energía apáguela, ¿no? O sea, como que esa parte te da un parteaguas para entender que Hop no solamente ha sabido manejar muy bien una empresa que sigue hasta nuestros días, ¿no? Sino lo ha compensado con mucha sapiencia para que otros no quieran venirse a aprovecharse de algo que pues lógicamente no hay un impedimento legal ni social el cual lo ponga detrás o de cabeza para que en un futuro cercano al menos deje de hacer una cierta lucración con esas actividades como es la venta de terrenos lunares. Entonces está siendo muy agradable y creo que entender que más de una persona lo ha intentado hacer tampoco suena tan descabellado, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que le gustaría tener algo sin siquiera ser dueños como totalmente o como ser las personas indicadas para apropiarse de ellos, pero pues bueno, no suena raro, creo que estas historias hay muchas, pero está siendo muy increíble esta parte y creo que mientras más avanzamos, más interesante se pone el desarrollo de la misma. Bien, Ricardo, en este punto me gustaría retroceder en el tema, ya que creo que hemos tocado puntos sumamente importantes. Sin embargo, aunque ya supimos cuál fue la estrategia, pues, de Dennis Hop para poder vender terrenos en la luna, nunca supimos realmente cuál es una historia de origen, sí. Supimos cómo surgió la idea, supimos los precios, supimos las cartas que envió, etc. Pero creo que el proceso puede ser también un poquito enriquecedor, así como no darte por vencido. Sin embargo, también creo que entra en lo lunático. La aventura de Dennis Hop comenzó en la Navidad de 1980, con la ilusión de hacer algo grande. Improvisó un pequeño stand de centros comerciales y comenzó a ofrecer terrenos lunares. Con su carisma, habilidad para vender y su encanto personal, logró captar la atención de muchos. Esa Navidad, alrededor de 600 personas se dejaron seducir por la idea de regalar algo tan excéntrico para el árbol de Navidad: un pedazo de la luna. Esta primera experiencia lo embriagó de confianza. Creyó que la venta de terreno sería fácil y que el éxito sería inmediato. Sin embargo, los siguientes 15 años fueron mucho más lentos de lo que esperaba, con apenas 100 títulos vendidos por año, lo que no le permitía mantenerse a flote. Pero todo cambió cuando llegó el bendito Internet, ya que en 1995 las ventas se dispararon. La conectividad global y el acceso a un público mucho mayor permitió a Hop volverse completamente dedicado a su trabajo lunar. El negocio comenzó a prosperar como nunca antes. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos desafíos: la competencia. Otros vieron en su modelo de negocio una oportunidad y comenzaron a replicarlo. Aunque muchos intentaron copiarlo,
Pronto se dieron cuenta de que vender terrenos en la luna no era tan sencillo como Hop lo había hecho parecer. En respuesta, Dennis decidió mejorar su oferta, intensificó sus campañas digitales, renovó los diseños de los títulos de propiedad y comenzó a ofrecer nuevos servicios. La competencia se volvió aún más dolorosa cuando descubrió que muchos de esos nuevos vendedores lunares habían sido, en su momento, empleados del Lunar Embassy. Habían trabajado en sus agencias de Estados Unidos y en más de 20 países. Traicionados, Hop los calificó de estafadores y los acusó de robarle la esencia de su negocio. No obstante, Dennis no se detuvo. En 2004, presentó la Constitución Lunar, la carta magna que regiría su satélite. Decidió llevar su sueño aún más lejos y solicitó a la ONU ser reconocido como una nación independiente. Sin esperar una respuesta, comenzó a emitir pasaportes lunares, que se obtenían tras la compra de tu terreno y el pago adicional de $21. No conforme con ello, también solicitó formalmente ingresar al Fondo Monetario Internacional, lo que provocó la única respuesta oficial que recibió. El organismo rechazó su solicitud, obviamente, argumentando que no cumplía con las condiciones necesarias para ser admitido. El mundo lo veía como una figura excéntrica, pero Dennis Hop seguía, más que nunca, convencido de que había logrado conquistar un pedazo del cosmos y con ello parte del mundo. Ricardo, me gustaría saber tu opinión respecto a este proceso creativo de Dennis Hop al nunca darse por vencido y al mantener la esperanza de que vender terrenos en la luna sería una buena opción, no solamente como un negocio, sino para vivir de él completamente. Si bien los inicios en 1980 fueron muy lentos, hasta 15 años después, en el 95, con la llegada del internet y obviamente la actualización, en esta ocasión de marketing digital, creo que es necesario tocar este tema, ya que a pesar de lo que digamos de lo lunático que fue Dennis Hop, hay que respetar porque hizo que este negocio, al menos en sus palabras, funcionara. ¿Qué te ha parecido la historia hasta este momento, Ricardo? Es que, siendo como un empresario, un visionario, no sé, con la cabeza en la luna, literalmente, podemos entender que es una mente muy, no sé, muy atraída por esta parte de la interacción pública, porque nunca se ha ocultado, o sea, también ha sabido lo que ha creado, de lo que pudo formar, lo que pudo menatar, su competencia. Creo que esa parte sí hay que rescatarla mucho, porque al final de cuentas tener una competencia directamente salida dentro de tu organización creo que es algo lamentable en algunos sentidos, ¿no? Pero pues, lógicamente es parte del negocio, ¿no? Muchas personas entran y aprenden el sistema de negocios, cómo se fundamenta y cómo pueden mejorarlo, o ven áreas de oportunidad que aparentemente para ellos son competentemente sustentables y magnificables en comparación al modelo de negocios del que salen. Pero, dejando un poquito de lado de eso, me llama mucho la atención lo de la Constitución Lunar, porque suena demasiado exponencial, ya hablando ya en términos serios, porque, ¿cómo estableces una constitución de algo que simplemente todavía no se puede ocupar, ¿no? O sea, como se sueña que en algún momento se puedan hacer bases lunares, sitios lunares, para que también población humana esté viviendo en estas zonas, en estas partes de la luna. Un detallazo que a mí me gustaría como ponerlo ahí con una estrellita dentro de todo esto que ha significado hablar de la venta de terrenos de la luna, es justamente el apartado de que respetaran el lugar donde por primera vez llegó el hombre con el Apolo 11 a la luna. Entonces, esa parte como que se me hace muy especial, por decirlo así, como un detallazo para la sociedad americana, como algo que la gente pudiera ver como bueno, como de, es como un área protegida natural, como lo es actualmente en cualquier parte del mundo donde vivimos, que se tratan de cuidar para preservarlo, y que esa parte se quisiera preservar. Pero bueno, lo mismo, creo que como sistema de negocios, como sistema de, no sé, de empresarial,
sabemos que tiene muchas fluctuaciones que no pueden conllevarlo a dejarlo en el punto en el que él quisiera. Este involucramiento con el Fondo Monetario Internacional, lógicamente, creo que va a ser más que lógico que lo van a rechazar, porque pues es que estás vendiendo un producto que nadie puede tener tangible, al menos en este momento, y que creo que también a futuro no se podría volver tangible, porque pues una sola persona no se puede adjudicar la luna. Eso hay que tener en claro, porque para eso son los acuerdos internacionales. Cuando llegue el momento de que lleguen los acuerdos internacionales, a lo mejor ahí se puede definir entre qué naciones o cómo van las naciones a manejar la expropiación de un terreno, cómo van a manejarlo. Pero mientras no, entonces bueno, creo que volvemos a lo mismo. Es interesante la historia por sí misma, pero tiene estos ciertos rasgos que a lo mejor en el trajinar del avance de la tecnología te pueda dejar un cierto o muchos vacíos legales a futuro, porque va a haber gente que seguramente, si bien no van a tener ya a lo mejor la vida suficiente para verlo, pero van a tener herederos que van a querer adjudicarse y reclamar estas partes de los terrenos que supuestamente los compraron a bien y que hasta recibieron esta certificación y todo. Entonces espero que mientras no son reconocidos por ninguna organización mundial y por ningún mandatario de estado, pero bueno, Danny sigue creyendo que sí, y que su sociedad está bien organizada y bien fundamentada, y simplemente con conocerlo la gente tendría que entender que él dirige una nación lunar y galáctica. Ya estamos a punto de terminar este episodio, Ricardo, pero me gustaría hacer una pregunta sumamente importante. ¿Qué es de este lunático millonario? Pues para poder comentarlo, a los 76 años, Dennis Hopf sigue siendo un hombre con gran vitalidad. Su vida está marcada por una serie de pasatiempos elegantes. Juega al golf, disfruta de largas cabalgatas y con una convicción inquebrantable preside lo que él llama la Nación Galáctica. Aunque sus esfuerzos por unirse con algún mandatario terrestre han sido infructuosos, él se mantiene firme en su creencia de que las embajadas de su nación están en cada una de las sucursales del Lunar Embassy alrededor del mundo, donde se venden terrenos en la luna. Asegura, con una sonrisa misteriosa, que mantiene contacto con líderes de otros rincones del universo. No obstante, por cuestiones de prudencia, no puede compartir demasiados detalles. La curiosidad por sus palabras crece, pero la falta de evidencia hace que el mundo siga mirándolo como un lunático. Lunar Embassy, la empresa que fundó, sigue en pie, 44 años después de su creación, ofreciendo parcelas lunares a todo aquel que quiera formar parte de su propuesta. El camino, Dennis Hopf ha etiquetado de muchas maneras: corrupto, estafador, fraudulento, pero él se defiende con calma y certeza. Me llamaron todo eso, pero se equivocan. No urdí un fraude, solo tuve una idea, una que creía en su potencial, y trabajé incansablemente para hacerla realidad. Además, supe tratar a mis clientes con respeto y astucia. Dice con una mirada que mezcla el orgullo y la satisfacción. Y no podemos negar que en cierto punto tiene razón, porque mientras el mundo lo señalaba, él continuaba vendiendo un pedazo del cielo, llevando a cabo lo que, en su mente, es un verdadero negocio galáctico. Ricardo, me gustaría saber tu opinión respecto a la vida de Dennis Hopf, cómo es que a sus 76 años, con gran vitalidad, sigue disfrutando de la vida y obviamente, como te lo había platicado tanto a ti como a nuestra audiencia, sigue siendo el gran jefazo de este negocio, vendiendo no solamente terrenos en la luna, sino en gran parte de nuestro sistema solar. ¿Qué te ha parecido el último punto de este tema? Fue un negocio redondo para él. O sea, fue un negocio completamente fantástico. Sí, lleva una vida normal porque pues es que no hay como tal un crimen que perseguir. O sea, se le puede llamar, como lo mencionaron, como un estafador. Se le puede mencionar que a lo mejor está cometiendo algún fraude, pero ¿cómo lo compruebas? O sea, no hay algún fundamento legal todavía que lo sustente, ¿no? A lo mejor en un futuro, y de parte de esto y partiendo de esto se puede hacer, pero si una persona que ya tiene un cierto poder adquisitivo, que mantiene una empresa
y que aparte se cree el líder de la nación galáctica, como si estuviéramos hablando de Star Trek o Star Wars o muchas películas de este índole de ciencia ficción. Creo que ves hasta dónde llega como su tipo ego, ¿no? O sea, de alguna forma hay que tener no solamente este excentricismo que se menciona, sino también un poquito de ego, de sustentar lo que tú crees que eres, lo que tú estás haciendo, lo que estás ofreciendo. Entonces, pues sí, ha sido un buen negocio para él. Me sorprende el tiempo de vida que tiene su empresa, que todavía siga activo. O sea, Lunar Embassy es una empresa ya muy fuerte en cuanto a tiempo, o sea, más de 40 años está activo. Te habla muy bien de que ha sido una persona muy inteligente, Dennis. Entonces, creo que mis respetos perfectamente para él, aparte de que se mantiene bien y estable y vital. Creo que es algo que fundamental que ha permitido que todavía pueda seguir laborando en vender terrenos, ¿no? O sea, que se me hace una persona demasiado lista para el momento de responder y no sé si desviar el foco, pero sí mínimo mantener tranquilas a las masas que lo quieren criticar y lo quieren juzgar y que lo quieren poner de cabeza para que se le caiga un imperio que a lo mejor fue forjando con los años, ¿no? A lo mejor ni siquiera es un imperio, pero es una buena fortuna. Entonces se me hizo demasiado interesante en ese aspecto. Tiene demasiada cordura como para explicar que solamente fue una buena idea que supo aprovechar y que la ha sabido potencializar y que a final de cuentas no lastima a nadie. No es como que alguien diga, ok, ya compré mi terreno y voy a ir mañana. O sea, a final de cuentas no. Entonces, creo que en ese aspecto ha sido demasiado ágil y veloz para poder inmiscuirse dentro de las mentes sin siquiera poder cometer algún tipo de daño, ¿no? Es como el ciclo natural de la vida, o sea, lo tienes pero no lo tienes, y creo que en este aspecto es esto. O sea, sabes que tienes algo pero sin tenerlo. O sea, como un simple capricho que podíamos llevar y que creo que a la gente ni bien ni mal le puede afectar, simplemente ya, o sea, te regalaste tu dinero de algún modo, pero pues tampoco implica que no lo estés haciendo meramente por las consecuencias o por la conciencia de cómo vivimos y dónde está basada nuestra tecnología, nuestro punto de hoy, ¿no? Entonces, me quedo con eso. Una persona demasiado inteligente para hacer negocios y para aprovechar un espacio de oportunidad que nadie había aprovechado. Si me permite, Ricardo, me encantaría compartirte la conclusión de este episodio. Al final, la historia de Dennis Hopper es un recordatorio perturbador de cómo la realidad y la ilusión pueden entrelazarse de formas inquietantes. En un mundo donde los límites de lo posible se estiran y la codicia no conoce fronteras, uno se pregunta si alguna vez fuimos realmente dueños de lo que creemos tener. ¿Es posible vender lo que no se posee? ¿Acaso al mirar al cielo, estamos contemplando la vastedad de nuestro sueño o el eco de nuestras propias mentiras? La luna sigue ahí, distante y fría, sin importar quién reclame su dominio. Pero su historia, su misterio, continuará siendo un reflejo de las sombras que nos acechan, las mismas sombras que nos empujan a creer que podemos poseer lo que, en realidad, no es nuestro. Y de esta manera, Ricardo, concluimos el capítulo de esta semana sobre Dennis Hopper, el hombre que intentó vender la luna. Como te lo acabo de mencionar, un hombre lunático, una idea totalmente fuera justamente de este planeta, pero que sin duda alguna le funcionó y le debemos de dar toda la razón. Todos lo señalaban, las organizaciones, lo ignoraban, y él continuó teniendo fe, orgullo y esperanza en su negocio, hasta que en el 95 para adelante fue algo totalmente, repito, satisfactorio para él. Repito, un tema bastante inusual dentro de lo que es Miedos Nocturnos, pero de igual manera que pueda destacar dentro de nuestra tanda de capítulos, porque sin duda es un tema que sí o sí debíamos de tocar en algún momento. ¿Qué te pareció el tema de esta semana? Creo que hoy rozamos justamente esta parte de que
casi nunca nos adentramos a temas que, si bien no son tan sombríos y no son tan oscuros y no nos generan un cierto de temor, pero son demasiado interesantes por como lo mencionas, están ocultos dentro de las sombras, y adentrarnos a ellos nos abre un poco la mente de cómo hay personas que son demasiado astutas y que pueden sacar un provecho sobre algo que meramente pareciera simplemente una fantasía, ¿no? Entonces, Dennis Hopper es una de esas personas que ha sabido aprovecharlo y supo aprovechar su momento, y que su oportunidad que él solito fue trabajando le ha generado increíbles dividendos hasta nuestros días, ¿no? Entonces, yo vuelvo a decirlo, me quedo con la parte de que hablar de Dennis Hopper es hablar de una persona demasiado lista y demasiado acertada en algunas decisiones, inclusive hasta en lo que decía, y creo que esto es uno de los ejemplos más claros de que a veces sí se necesita mirar un poco alto para poder alcanzar el cielo. Y bueno, sabemos que tiene muchas connotaciones, pero creo que Dennis Hopper no solamente miró hasta el cielo, sino hasta la luna y los planetas de nuestro sistema solar para poder venderlos. Creo que también te habla muy bien de cómo él supo aprovechar un espacio de oportunidad que nadie había aprovechado, y creo que esa parte nadie se la puede recriminar. Creo que vuelvo a lo mismo, tú lo dijiste, si bien no es un tema como que estamos acostumbrados por la línea que siempre traemos, pero es muy intrigante tratar de entender que, o al menos esperar que puedas adquirir un espacio mínimo en la luna, ¿no? Creo que si en algún momento alguno de los que nos ven les da la curiosidad, no se sientan culpables. Creo que cualquiera de los que vamos a escuchar este episodio, bueno, que nos están escuchando, y nosotros que ya lo acabamos de conversar, también nos queda un poquito esa pequeña intriga y ese pequeño what if en la cabeza de qué podría pasar si lo compro o no lo compro en un futuro. Pero bueno, pues, ahorita son cosas ya un poquito subversivas. Pero bueno, ahí está. Dennis Hopper va a estar trazado en los libros de historia por mucho tiempo por esta situación, y yo creo que también la misma vida, el mismo tiempo le va a dar el lugar que a lo mejor se merece, porque a lo mejor no es tan conocido, pero creo que sí merece un lugar icónico dentro de los empresarios con una visión muy buena dentro de los negocios. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles profundamente por justamente llegar hasta el final del capítulo. Les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde semanalmente estamos subiendo pues los podcasts, los episodios de Miedos Nocturnos, para que lo disfruten y nos acompañen en este camino largo que justamente no sabemos hacia dónde nos lleva, solamente que lo desconocido nos está esperando, y sin duda una buena aventura nos aguarda. También a nuestras personas, a nuestra comunidad que nos está apoyando en Spotify, agradecerles infinitamente por la cantidad de seguidores que estamos sumando, así como las reproducciones. Así que si ustedes quieren apoyarnos, nos pueden seguir en Spotify y al mismo tiempo calificar con la cantidad de estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. De igual manera, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast, a excepción de X, ahí estamos como @miedospodcast, para que no se pierdan el contenido que les vamos a estar subiendo próximamente, para que además del podcast que sale los sábados o los domingos, dependiendo de cómo nos vaya, ustedes puedan disfrutar de contenido extra, de conocimiento que queremos compartir con ustedes y temas actuales que también son debatibles. En esta ocasión, Ricardo, sin más que mencionar, agradecerte por compartir la mesa esta noche, por, repito, un tema inusual. Sin nada más que mencionar, repito, te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.